Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Estamos en 2 Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis confundir fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os perturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Adón ya llegó. Bueno, un tema muy interesante porque las mentiras, los engaños no son nuevos. Siempre han pululado en las diferentes áreas de la vida del ser humano, en la ciencia, en la política, en lo social, pero también en las cuestiones teológicas, hablando básicamente del advenimiento de nuestro Santo Maestro. Las comunidades, todos aquellos que habían creído, gentiles que habían creído que Yeshua era el Mesías, y desde luego judíos también, tenían expensas, sabían, conocían de las Escrituras y las revelaciones que se dieron en aquellos días acerca del advenimiento de nuestro Santo Maestro, pero desde luego había allí gente que estaba filtrando la idea e incluso informando que ya se había dado el advenimiento de la segunda venida del Maestro. Y esto Rab Shaul inmediatamente lo enfrenta, lo ataca y dice: todos aquellos que piensan que yo he dicho esto, dice: que no os dejéis confundir fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os perturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra. Esto quiere decir que había habido un bombardeo de mentira, de engaño al respecto de que Yeshua ya había venido, e incluso habían manejado cartas en el nombre del maestro Rab Shaul, y pues Rab Shaul estaba molesto definitivamente, pero esta carta tenía como propósito advertir de ello, número uno, y segundo lugar, corregir la situación y decir: no se inquieten, no tengan miedo, no hay ningún problema, no ha venido todavía el maestro. Y esto era muy importante. Ciertamente hay muchas cosas que se mueven incluso dentro de las cuestiones de la enseñanza de la Torá, que uno tiene que tener mucho cuidado, sobre todo de seguir maestros honestos, de ver la honestidad de cada uno. No es nada más tener un maestro o nada más pegarse en el internet a una línea o a un maestro que enseña Torah. La realidad es que muchas veces cuando se acerca uno a la internet, la mayoría de la gente que confrontamos ni siquiera lo conocemos, ni siquiera sabemos su vida, cómo ha vivido, qué ha vivido, cómo ha sido su comportamiento, si es un hombre honesto, si no lo es. No he hablado solamente de los judíos, hablo también de gentiles que se disfrazan, a muchos de ellos, como diría nuestro Santo Maestro, con pieles de oveja, pero en la verdad son lobos rapaces. Y entonces eso crea una situación grave de confusión, incluso hasta el día de hoy en muchos temas, sea el tema teológico, escatológico del advenimiento del maestro, sea situaciones de la misma adquisición del pacto, sea la forma en que uno se debe acercar al Eterno. Hay muchas cosas que se manejan, filosofías equivocadas, engañosas, unas con mala intención y otras sin intención pero equivocadas. Y entonces pues todo esto se tiene que evitar y se tiene que buscar mantenerse bajo el cobijo de maestros que tienen honestidad en su manera de vivir, y eso se mira. Lo dijo el maestro: si tú quieres saber
cómo es ese árbol, míralo por sus frutos. Si sus frutos son buenos, bueno, por Baruch Hashem. Si son no correctos, entonces mira, mejor ni te metas. Y es la enseñanza de nuestro Santo Maestro en las muchas que enseñó y mostró y nos dijo y nos advirtió que no nos dejáramos llevar por todas aquellas gentes que tratan de confundir. Y ahora Rav Shaul está confrontando esta situación dentro de las comunidades, pues estaban diciendo y estaban proclamando que ya había llegado el Maestro, y esto no era cierto, y por eso continúa diciendo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Aquellos que le dan la espalda a la fe, que le dan la espalda al conocimiento de Dios uno y único, aquel que niega a Yeshua. Pero negar a Yeshua implica que en un determinado momento ellos deciden ya no seguirlo, ya no creen en él. Y te voy a decir, esta apostasía se ha dado y se está dando ya paulatinamente. No cree que va a llegar ni de golpe porrazo, no, si ya se está dando. Incluso nosotros podemos mirar y ver, por ejemplo, al hacer el boom acerca de las raíces, ha sido de mucha bendición para muchísima gente que está buscando la verdad de las escrituras hebreas y conociendo la verdad del Dios Altísimo y de sus pactos. Pero dentro de ese boom que se ha dado, también nuestros hermanos aquivanos que estaban completamente cerrados por causa de las persecuciones, y se entiende, ahora se han abierto porque no querían saber absolutamente nada de los gentiles, y ahora con este boom están abriendo las sinagogas, están abriendo los Bet Midrash, están abriendo las escuelas para que los gentiles puedan acercarse. ¿Y por qué? Porque la gran mayoría que se acerca conoce de Yeshua o de Jesús. En el caso de las religiones, a Jesús, y en el caso del judaísmo con Yeshua, los netzaritas, a Yeshua. Y entonces con esta situación muchos gentiles de las religiones están siendo traídos a la negación total y absolutamente de que el Mesías es Yeshua. De igual manera, aquellos que estando incluso en las comunidades que reconocemos que Yeshua es el Mesías, hay gente que desgraciadamente por su ansia de saber, de creer, de entender las cuestiones de la Torá, pensando que nuestros hermanos aquivanos tienen la verdad del hilo negro, pues no es cierto. O sea, el Eterno nos ha dado la Torá y nos ha permitido reconocer y conocer en mayor profundidad, incluso aun cuando los años y años de nuestros maestros, y reconocemos que esos maestros que han estudiado y en las generaciones pasadas en nuestro pueblo, muchos de ellos reconocieron que Yeshua era el Mesías, y algunos en secreto, aún otros abiertamente reconocieron su mesianidad y le siguieron. Pero esto es muy importante, pero la contrapartida o la otra parte de la moneda es que ha habido muchos que incluso estos que se acercaron con curiosidad al ortodoxismo llegaron, y tanto de las religiones como algunos netzaritas que dejaron el conocimiento del Mesías de Israel y lo negaron y tomaron esta actitud de reconocer y conocer el judaísmo ortodoxo, que los llevó no solamente a quemar sus libros, pero también a declarar y hacer declaraciones y maldiciones en contra de la fe
en el Eterno que Él había enviado a Yeshua, el Mesías. Entonces eso es algo grave, y entonces los engaños siempre están a la puerta de la esquina, y muchas situaciones que se dan, y esto desde luego por la falta de conocimiento de la Torá, porque la gente piensa que, siendo que nuestros hermanos judíos ortodoxos tienen conocimiento, y lo tienen, no lo negamos, pero no en el nivel de reconocer que Yeshua es el Mesías. Eso crea un vacío terrible en sus mentes, sus corazones, y por eso su doctrina o su enseñanza acerca de la reencarnación y muchas otras cosas que ni siquiera están en la Torá, Y entonces, para justificar precisamente su negación. Y entonces eso es una situación muy grave, y Rab Saúl está advirtiendo y está diciendo: no ha venido Yeshua, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y esta apostasía, decía yo, esa apostasía tiene que ver con dar la espalda y no creer que Yeshua es el Mesías de Israel, y se manifieste el varón inicuo, es decir, va a haber un varón inicuo, alguien que hace mal y añade mal al mal, el hijo de perdición, dice, el cual se opone y se levanta contra Dios y todo lo que es objeto de culto, así como contra los que son llamados sus jueces. Entonces, ¿esto de qué está hablando? Que va a haber una persecución. ¿De qué está hablando? De que van a negar absolutamente todo. Dice: todo lo que sea digno de culto lo van a prohibir, lo van a negar, van a ir contra él, y todo esto es incluso en contra de los mismos jueces de Israel, los maestros del pueblo de Israel. Tanto que se sienta en el templo, incluso, fíjate, de Dios como Dios, porque hay esta apostasía que se van a levantar, y que este hombre inicuo tomará un lugar, y este lugar será un lugar de preeminencia y eminencia para poder quitar la idea, el pensamiento, barrer, destruir la fe de muchos y llevarlos hacia la mentira y el engaño, y específicamente a la idolatría. Dice: porque se sentará como Dios en el santuario, dice, el cual se opone y se levanta contra Dios y todo lo que es objeto de culto, así como contra los que son llamados jueces, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Así, de ese tamaño va a estar la cosa, y así de este tamaño, de estas dimensiones será la apostasía, y al alcance de la apostasía es la misma idolatría que promoverá este nombre hombre inicuo del cual habla Rab Saúl. Entonces, esto todavía no pasa, pero ya está pasando. Ya hay gente que está dando la espalda al maestro, ya hay gente que está desoyendo las enseñanzas de la Torá y le está prestando oídos a todas estas enseñanzas y doctrinas ortodoxas que niegan que Yeshua es el Mesías. Por ello tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, todos los maestros de Torá, todos los maestros netzaritas, para puntualizar, afianzar, fortalecer la fe de todos nuestros hermanos, a fin de que no los muevan de su fe, no los muevan de su esperanza. Nosotros tenemos una esperanza viva. Desgraciadamente nuestros hermanos aquivanos han propuesto a muchos como Mesías, pero todos ellos han muerto y se han quedado en sus tumbas. Entonces no hay aspiración, no hay esperanza en ellos.
no hay esperanza, no hay para dónde ir, y eso se debe entender. Solamente Yeshua, el Mesías de Israel, es el que murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Que el Eterno te dé un magnífico día y también te fortalezca tu fe y te ayude a caminar de una manera muy definitiva y decisiva en el pensamiento de que Yeshua es el Mesías y no se aparten de ello. Shalom, shalom.